Hermann Hesse, un nombre que para muchos es sinónimo de sabiduría, ¿verdad? De guía espiritual. Pero, ¿y si el hombre detrás de ese mito hubiera vivido una vida de auténtica agitación interior? Pues justo de esa contradicción vamos a hablar hoy. Vamos a situarnos. Es 1946. Europa está hecha escombros después de la Segunda Guerra Mundial. Y en mitad de todo ese caos va el Comité del Nobel y le da el premio de literatura a un escritor alemán. ¿El motivo? Su profundo humanismo. Ojo que es una declaración de intenciones potentísima en un momento así de delicado. Y es aquí donde la cosa se pone interesante, donde la historia se retuerce. A ver, ¿cómo es posible? ¿Cómo el mismo hombre que con 15 años intenta suicidarse, que acaba ingresado en un psiquiátrico, se convierte en un ícono mundial, en un referente de la iluminación espiritual? Es que es una locura. Pues bien, esa es la paradoja que vamos a intentar desentrañar. Vale, para entender a Hesse, olvidémonos por un momento de los premios y de la fama. La clave, la de verdad, está en su rebeldía. Y para encontrar el origen de esa rebeldía, tenemos que irnos al principio de todo, a una infancia que, vamos, fue de todo menos un camino de rosas. Hesse se crió en un hogar de misioneros pietistas. ¿Y esto qué significa? Pues imaginemos un ambiente de disciplina religiosa súper estricta, casi asfixiante, donde el objetivo era literalmente anular la personalidad de cada uno. En ese mundo, ser creativo no era un regalo, era un pecado. Su espíritu artístico, esa sensibilidad que tenía, era considerado veneno puro, así, tal cual. Y claro, ante semejante opresión, ¿qué hizo él? Rebelarse. Su respuesta fue un desafío en toda regla, una declaración de intenciones que lo definiría para siempre. O soy poeta o no soy nada. Así de claro. Y esa juventud fue de verdad una montaña rusa. Huidas, un intento de suicidio, el psiquiátrico. Pero, y aquí está lo increíble, todo eso no acabó con él. ¿Qué va? Fue todo lo contrario. Hizo de su propia crisis, de su dolor, la materia prima para su arte. Lo convirtió todo en literatura. Entonces, con todo ese bagaje, es lógico que en vez de escribir sobre el mundo de fuera, su obra se convirtiera en un viaje hacia adentro, en una especie de mapa de todos esos conflictos internos que, vamos, conocía mejor que nadie. Es que para Hesse, sus novelas no eran ficción, y punto. Él mismo las llamaba biografías del alma. Ojo al concepto, no estaba contando historias de otros, estaba dibujando mapas súper detallados de su propia mente, de su psique, con todas sus complejidades. Y entonces llega un punto de inflexión. En 1916, una crisis personal brutal lo lleva a probar algo muy novedoso para la época, el psicoanálisis, y en concreto el de la escuela de Jung. Y esto le cambia las reglas del juego. De repente tiene un lenguaje nuevo, herramientas para bucear en su propia mente y para transformar todo ese caos en arte. El resultado, por ejemplo, es una novela tan potente como Demian. Pero donde de verdad explota este conflicto interno es en El lobo estepario. Es su gran obra sobre este tema. Ahí plasma esa lucha que todos tenemos dentro, ¿no? La batalla entre el espíritu, que es nuestra parte ordenada, la intelectual, la que quiere hacer todo bien, y el lobo, que es todo lo contrario, lo instintivo, lo salvaje, lo caótico. Esa dualidad que al final nos define a todos. Y aquí viene una de las ideas más potentes de Hesse, una que te deja pensando. Básicamente, nos dice que cuando odiamos algo de otra persona, en realidad estamos odiando un reflejo de algo nuestro, algo que no aceptamos en nosotros mismos. O sea que para entender el mundo de fuera, primero hay que tener el valor de mirar hacia adentro, a los rincones más oscuros. Vale, todo esto está muy bien, el viaje interior, conocerse a uno mismo, pero un momento, ¿y el mundo exterior? Porque mientras Hesse exploraba su psique, el mundo se estaba yendo al garete, con guerras y violencia por todas partes. ¿Qué hizo él? ¿Se quedó al margen? ¿Cómo se posicionó? Pues para ser justos, desde el principio tuvo una postura muy clara, y la verdad muy valiente. En plena Primera Guerra Mundial, cuando todo el mundo ondeaba banderas, él salió a criticar el nacionalismo. Y claro, esto le salió caro. La prensa alemana lo puso a caldo, lo llamaron traidor, y la cosa acabó con él renunciando a su ciudadanía alemana. Casi nada. Pero aquí viene el matiz. Años después, durante la Segunda Guerra Mundial, su postura fue diferente. Decidió quedarse en Suiza en lo que algunos llamaron una reclusión aristocrática. Y esto ya no gustó tanto. Empezaron a lloverle las críticas, acusándolo de ser cómplice por omisión, de lavarse las manos en una neutralidad muy cómoda, mientras el resto del mundo estaba en llamas. Hesse, claro, se defendió de todo esto. Y no lo hizo en cualquier sitio, no. Lo hizo en el escenario más grande posible, al recoger el premio Nobel. Allí soltó su argumento definitivo, que el deber de un artista no es con un país o con una bandera, sino con algo más grande, con la paz, con la reconciliación, que la mente, la creatividad, no tiene frontera.
Y justo cuando parecía que su figura, con sus luces y sus sombras, ya estaba más o menos definida, la historia nos tenía preparada una última sorpresa. Un giro de guión totalmente inesperado que lo convirtió en protagonista de uno de los regresos más alucinantes de la historia de la literatura. A ver, situémonos a mediados de los 50. En ese momento, Hesse era un autor que estaba, pues, de capa caída. El interés por su obra se había desplomado, sus libros casi no se vendían, todo apuntaba a que iba a quedarse como una nota a pie de página, un escritor para minorías y poco más. Y entonces, cuando nadie se lo esperaba, pasó algo increíble, algo que lo cambió todo. Apenas 10 años después de haber tocado fondo, de repente una generación totalmente nueva lo descubre. Y no es que lo leyeran un poco, no, es que lo convirtieron en un fenómeno mundial. Fue la contracultura, el movimiento hippie de los años 60. Esta gente, que buscaba romper con todo, que estaba en una búsqueda espiritual, de repente se encuentra con los libros de Hesse y ¡boom!, conectan al 100%. Vieron en sus novelas un manual para la vida. Siddhartha se convirtió en su Biblia particular. El teatro mágico de El lobo estepario era, para ellos, la descripción perfecta de un viaje psicodélico. Y así, de la noche a la mañana, el atormentado escritor alemán se convirtió en un gurú para toda una generación. Y con esto cerramos el círculo y volvemos a la gran paradoja del principio. La vida y obra de Hesse al final nos deja flotando una pregunta fundamental que sigue tan vigente hoy como entonces. ¿Toda esta búsqueda del yo, este viaje interior, es de verdad un camino hacia la sabiduría? ¿O es en el fondo una excusa elegante para desentenderse de los problemas del mundo real? Ahí queda la reflexión.